Pero bueno, saludos a todos. Así que vamos a comenzar a estudiar un tema sumamente interesante. Vamos a hablar sobre el Redentor. ¿Quién es el Redentor? El Señor Jesucristo. Pero entonces la palabra original es la palabra Goel o Gaal, ¿sí? Que significa todas las palabras que están viendo. ¿Qué ven ahí? Digan ustedes, ¿qué palabras ven? Aparte del Redentor. ¿Qué es? Restaurador, Salvador, Vengador, Defensor. ¿Qué dice acá? Pariente cercano. Todas esas traducciones tienen esta palabra del original, ¿sí? Que es Goel o Gaal, dependiendo de algunos libros. Yo le puse Goel, ¿sí? Porque así me habían enseñado, pero no importa eso. Vamos a comenzar a estudiar exactamente sobre este punto, y para eso tenemos que ir a la historia, remontarnos antes de la creación del hombre. Y para eso les invito a que ustedes puedan leer el primer capítulo de la historia de la redención o el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Ahí dice de dónde nos cuenta el Era de White, inspirado por Dios, de dónde sale el pecado. Y ustedes saben originalmente de quién salió el pecado. De Satanás. Es algo increíble porque Satanás, después de Dios, era el jefe de los ángeles, ¿sí? Y todos le respetaban y él amaba a Dios hasta que no se sabe cómo, porque es un misterio, comenzó a pensar: ¿por qué tengo que amar a Dios? ¿Por qué respetar a Jesús? ¿Por qué Jesús es como Dios? Y ahí hace la reunión el Padre y dice: Él es el Hijo. Y él se arrodilla, ustedes tienen que leer esa historia, se arrodilla, pero piensa: no, esto no es así. Y se termina de convencer y se da media vuelta y camina y comienza a hablar ese pensamiento que tenía ¿con quiénes? Los ángeles. Y ahí comienza la división en el cielo. Es un misterio, no se sabe por qué Satanás se rebeló contra Dios, se rebeló contra Cristo. Muy interesante lo que sigue diciendo la parte final, en la última parte del primer capítulo. Hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron. Y Satanás y sus seguidores fueron expulsados ¿de dónde? Del cielo. Eso ocurrió. Sigamos leyendo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron las suertes de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió ¿qué? La pérdida, porque habían sido expulsados del cielo ¿quiénes? Satanás y ¿quiénes? Y sus ángeles. Pregunta: ¿cuántos fueron los expulsados? ¿Qué porcentaje fueron? ¿Cuánto? ¿El 3? No. La tercera parte de los ángeles del cielo fueron expulsados. Es decir, de 3 ángeles, 2 se quedaron siguieron siendo fieles ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. El Padre, ahora a partir de ahora, presten atención. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara Escuchen bien, ahora ¿qué van a hacer ahora? Fue expulsado Satanás, se lamentan los ángeles y ahora se reúnen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué deciden crear ahora? La tierra. Eso es muy importante. A partir de ahora van a crear la tierra. Primero fue expulsado Satanás, ¿sí? Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Ahora la pregunta es: ¿quién tenía que verificar si era leal o no a Dios? ¿Quién iba a ser creado? Adán y Eva. Ellos no sabían del conflicto, fueron creados para esto, pero el punto importante acá es que tienen que entender es que ellos tenían que pasar ¿qué cosa? La prueba. ¿Entienden? Pero ellos fueron creados. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo a Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. ¿Y cómo sigue? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, la raíz radá puede decir, miren, estar cargado, dirigir, dominar, mandar, señorear, es decir, se transformó en el príncipe, en el gobernador, ¿de dónde? Adán, de esta tierra. Muy importante eso. Si ustedes leen, no me da el tiempo para esto, tienen que leer justamente Historia de la Redención, los primeros capítulos, 2, 3 o 4 máximo, no me acuerdo bien, pero son los primeros capítulos donde cuenta qué pasó. Fue creado Adán y Eva. ¿Y saben qué pasó? ¿Y qué tenían que cumplir ellos? ¿Qué obediencia tenían que cumplir Adán y Eva? ¿Qué no tenían que hacer? ¿Cómo? Tenían que comer del árbol de la vida, pero ¿qué árbol tenían que comer? El conocimiento del bien y del mal. Ese árbol no tenían que consumir. Pero escuchen bien, porque esa era la prueba para ver si eran fieles a Dios. ¿Sí o no? Y los ángeles, ustedes si leen la historia, vinieron y hablaron a Adán y Eva, ojo con lo que hacen, porque el enemigo está acá. Ellos supieron. Y ahora, si ustedes leen la historia, es sumamente importante porque Satanás estaba acá en el planeta Tierra. Ahora la pregunta es, ¿dónde fue expulsado? No lo sabemos. Después fue creada la tierra. ¿Se entiende? Fue creado bajo, fue expulsado la tierra vacía como estaba antes. Puede ser, pero no dice nada del espíritu de profecía. Pero lo importante es que Satanás ahora le dice a sus ángeles, que son los ángeles satánicos, le dice, déjenme que voy a planear cómo entrampar a Adán y Eva y quedarme dueño de este lugar y transformarme en el gobernador, en el príncipe de este país. Y dice que Satanás se pone a pensar qué trampa puede hacer Adán y Eva, y en un momento dice que él levanta la vista, ya casi está concluido su plan, levanta la vista, mira a Adán y Eva y le da tristeza. ¿Por qué tristeza? ¿Por qué tristeza le da? ¿Cómo? Porque son inocentes, son buenos. Adán y Eva les mira y dice, son inocentes. ¿Qué problema tiene con la guerra? Con nosotros, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese momento, dice Elena de White, entran los ángeles y le dice, bueno, ya pasó el tiempo, ¿cuál es el plan? Y Satanás deja de mirar y nos mira, ya está el plan planeado. Y pone en ejecución. ¿Y cuál es la ejecución de ese plan? Díganme ustedes, si leen Génesis capítulo 3, ¿qué dice? Que había una serpiente. ¿Qué serpiente era? ¿O quién era? Satanás. Y noten, el mejor animal que existía, que Dios había creado, era la serpiente porque tenía alas. Y volaba. Era la mejor de todos, pero, escuchen bien, Satanás toma el cuerpo de una serpiente, o se hizo como una serpiente, no sabemos, y Eva se distrajo porque veía todo qué hermoso que esto y se acercó al árbol que no tenía que entrar. ¿Y qué hace Satanás en ese momento? Le habla. ¿Y qué hizo Eva? ¿What? ¿Cómo que me habla? Si es un animal. Y ahí le dice Satanás, yo era una serpiente antigua, pero ahora tengo la inteligencia de ustedes porque comí de este fruto. Si ustedes comen de este fruto, se van a transformar ¿en qué? En Dios. Y claro, Eva quedó sorprendido porque era un animal simple y comió ese fruto y ahora se transformó, o mejor dicho, tenía el entendimiento o la sabiduría de una persona. Entonces Eva, engañada, toma el fruto prohibido y lo come. Y ese fruto le lleva ¿a quién? A su esposo. ¿Y qué pasa con su esposo? No, él se queda sorprendido. No puede ser, dice. No, he perdido a mi mujer. No. Él se empieza a pensar, voy a perder a mi mujer. Y entonces, por no perder a su esposa, ¿qué hizo? Toma del fruto prohibido y come. Y ahí se transformaron en
pecadores. ¿Y quién venció? Satanás. Si ustedes, noten, Satanás vence a Adán y se transforma en el príncipe del mundo, porque ¿quién era el príncipe del mundo antes? ¿Quién era? Adán. Y déjenme decirles algo, estuve investigando un poquito más de información. De todas las creaciones que hay en el universo, el más grande de todo es el ser humano. Es el ser humano, porque tenía que pasar la prueba. Era esto sencillo, miren, había el plan A y el plan B. El plan A era someter a prueba a quién, a Adán y Eva. Si pasaban la prueba, vencían ¿a quién? A Satanás. Y ya está. Pero el plan B era que si ganaba Satanás, tenía que morir quién en realidad. No, Adán y Eva. Pero para poder rescatarlo, ¿qué hace? Dijo Cristo, yo voy a tomar el lugar y voy a morir en su lugar y van a ser rescatados. ¿Sí? Miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, 19. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Y quién venció a Adán y Eva? Satanás. Es interesante ver acá, vamos a ver solamente este punto, en Juan 12:31 dice, ahora es el príncipe de este mundo. ¿Quién? Satanás, porque está hablando Cristo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora él es el príncipe. Ahora déjenme decirles algo. Como Adán pecó, él ocupaba el lugar de ir al cielo porque era el príncipe para ir ¿a dónde? Al cielo. Y Satanás, si ustedes leen Job capítulo 1, los primeros 6 versículos, dice que hubo una guerra. ¿En dónde? Una batalla. Y se presentó una batalla, un conflicto en el cielo. Y se presentó ¿quién a hablar con Jehová? Satanás. ¿Y Satanás qué hacía en el cielo si fue expulsado? Porque le venció a Adán, ahora ocupaba el lugar de Adán y se transformó en el príncipe de este mundo e iba al cielo. Y él iba al cielo. Escuchen bien esto. Hay 4 caídas de Satanás. ¿Cuánto? Se produjeron 2. Satanás, cuando se rebeló, fue expulsado del cielo. No podía entrar. Pero cuando venció a Adán, podía entrar como príncipe de este planeta y tenía acceso. ¿Hasta qué momento tuvo acceso? ¿Hasta dónde? Hasta que Jesús murió en la cruz. Exactamente. Ese es el punto. Y ahí viene la rebelión. Ustedes tienen que leer Apocalipsis capítulo 12, que ahí dice la rebelión. Dice, si ustedes leen los primeros, el capítulo 3 y 4, ahí fue expulsado por primera vez. Pero el versículo 7, creo que en adelante, dice fue expulsado y hay una batalla después de eso. Y es expulsado y viene a la tierra y persigue a quién? A sus hijos. A los hijos de Cristo. Al pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es para que puedan entender el contexto de todo. Ahora, ¿quién podría redimir y salvar al ser humano? ¿Y cómo? Entonces la respuesta ya lo saben, ¿no? ¿Quién podía redimir? ¿O quién redimió? ¿Y cómo? ¿La muerte? Bien, está todo bien lo que estoy diciendo. Vamos a empezar a profundizar un poquito esto. Miren lo que dice Levítico 25:25. Muy interesante lo que dice esto. Cuando tu hermano empobreciere y le diere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará. El pariente más cercano, si yo tengo una casa, antiguamente era así, si tengo una casa, un bien y pierdo todo, ¿quién me rescataba? ¿O tenía que rescatarme? El pariente más cercano. Si vamos a los versículos 48 y 49 del capítulo 25, dice, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado uno de sus hermanos. ¿Quién puede rescatar? Uno de sus hermanos. O su tío, o el hijo de su tío, o un pariente cercano podía rescatar. Repito, ¿quién podía rescatarme si yo perdía mi casa, mi vivienda y me transformaba en esclavo? ¿Quién me podía rescatar? Mi hermano, mi tío, mi primo o un pariente cercano. ¿Podía ser mi papá? No dice mi papá.
¿Podía ser un vecino, aunque venga a la iglesia acá también? No, el que podía rescatar era un pariente cercano. Hay que entender esto. El único que podía rescatar es alguien que llevara prácticamente la misma que sangre. Sigamos. Alguien que podía rescatar ese pariente cercano. Para eso vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 4 y 5. Y presten mucha atención a esto, porque vamos a leer, pues comencemos a leer automáticamente. Miren lo que dice el versículo 1. Después de esto miré, dice Juan, ¿sí? Y aquí una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y presten mucha atención ahora. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí, el trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Ahora la pregunta es, ¿quién estaba sentado? ¿Quién? Dios. ¿Quién? El Padre. Bien, bien. Dios el Padre. Sigamos. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Está viendo al Padre sentado en el trono, y lo rodeaba ¿qué? Un arco iris diferente, por lo que dice acá. Sigamos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Noten, ¿a quién bien sentado? Al Padre. ¿Y después quién está rodeando? Los 24 ancianos. Sigamos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Importante eso, ¿sí? ¿Qué se está viendo? Relámpagos, 7 espíritus, que en realidad ahora se van a adelantar y van a decir que el número es 7. No me voy a adelantar, ¿eh? 7 espíritus, ¿de qué dice? De Dios. Muy importante, ahora lo van a ver, ¿eh? Sigamos. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Repito, ¿está quién sentado en el trono? El Padre. Ve 24 ancianos, pero antes están 4 seres vivientes llenos de ojos, dice. Ahora, mire lo que dice acá. Versículo 7. No se nota los que puse, pero no importa. El primer ser viviente era semejante a un león. Acá hay un león que puse. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Importante eso, 4 seres que son diferentes a nosotros. Sí. Porque el versículo anterior dice que tenía 7 ojos. Miren, 4 llenos de ojos. ¿Ven? Aunque se parecen unos a los otros, está lleno de ojos. ¿Sí? Ve a un león, a un becerro, a un águila y a un hombre. ¿Correcto? ¿Van siguiendo? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan su corona delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué están haciendo? Dándole honra, gloria. ¿Por qué?
Porque es el Dios todopoderoso, ¿correcto? Y por Él fueron creadas todas las cosas que existen. Ahora, hemos visto ¿a quién? A los 24 ancianos. Repito, el Padre, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ahora la pregunta es, ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde está Cristo? ¿O me estoy equivocando? No aparece. Es lógico, ahora que estuvimos repitiendo. No aparece Cristo, no aparecen los ángeles. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, son seres creados, pero no aparecen ni Cristo ni los ángeles. Para eso tenemos que continuar leyendo el capítulo 5 para poder demostrar qué ocurrió. Miren lo que pasa ahora. Miren. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que preguntaba a la voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es una pregunta que está haciendo. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Miren lo que pasa, lo que le pasa a Juan. Y Juan lloraba, yo mucho, dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Noten, el Padre está entregando un libro sellado con 7 sellos y no había nadie digno. Y ahora miren lo que pasa. Y uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos, dice, me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, ¿quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz de David? Jesús, ¿sí o no? ¿Estás seguro? Continuemos. Versículo 6. Y miren, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba bien un cordero como inmolado. La palabra traducción es muerte. Dice, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, ahí viene el punto. ¿Qué significa la palabra 7? Muy bien, plenitud, ¿sí? Completo sería la palabra. ¿Qué significa la palabra cuernos? Reino, poder. ¿Y qué significa la palabra ojos? Sabiduría. Es decir, en otras palabras, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero Cristo que murió, que tenía poder completo y completa sabiduría, el cual es completo del Espíritu de Dios enviado a toda la... ¿Y eso ocurrió o no ocurrió? ¿Cristo tenía el completo poder? Sí. ¿Tenía completa sabiduría? Sí. ¿Porque venció o no venció? ¿Se dan cuenta? ¿Y tenía el Espíritu de Dios? Sí. Siempre lo tuvo. Ahora, sigamos leyendo. Y vi uno, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Perdón, y vino. ¿Quién vino? Jesús. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿cómo es la palabra ahí? En realidad no es nos, la palabra mejor es los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cuál es la diferencia entre decir y nos has redimido? No es decir nos has redimido que los has redimido. ¿Cuál es la diferencia?
Porque ¿quién está hablando acá? ¿Quién están hablando? Los 24 ancianos. Sí, y acá dice, nos has redimido. Eso significa que los ancianos serían, ¿qué? De este mundo. Y fueron redimidos por quién. Pero no es lo mismo decir, los has redimido. ¿Por qué? ¿Son de este planeta? No son de este planeta. Sigamos leyendo, miren. Y hay que tachar esa palabra, y esa Reina Valera del 2000 está traducido exactamente así, la mejor. Y los has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, y reinarán sobre la tierra. Noten, los 24 ancianos, escuchen bien, no son de este planeta. Los has redimido, dice. Dice, no, nos ha redimido, porque dice, nos ha redimido, estos son del planeta Tierra. Esa es la corrección. Reina Valera del 2000, así está traducido, para que sepan. Sigamos leyendo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Perdón, ¿quién aparece ahora? ¿Apareció Cristo? Y aparecen los ángeles ahora. ¿Se dan cuenta? Alrededor del trono, y de los seres vivientes, y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra. ¿Y dice algo más ahí? No dice más, no hablo de él, no importa. Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, es decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos. Ahora, dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, algo interesante. Acá aparecen, ¿quién? Los ángeles, y aparece Cristo cuando no está en el capítulo 4. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuándo ocurrió? ¿Necesita el micrófono? Bueno, ¿cuándo ocurrió este evento? ¿Repetí? ¿Más alto? Cuando ascendió y los discípulos estaban mirando para arriba con todos los ángeles. Si ustedes leen el deseo de todas las gentes en el capítulo 87, justamente lo que nos está mencionando nuestra hermana, es el momento cuando Cristo está ascendiendo al cielo y le están esperando arriba del cielo, ¿quiénes? Los ángeles. Vamos a comenzar a leer, presten atención, dice, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los ángeles celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos liberados en ocasión de su resurrección le seguía. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué resurrecciones? ¿Quiénes son las primicias? Cristo murió un día viernes y resucitó un día domingo. Entonces tenemos que celebrar el día domingo. ¿Por qué no guardamos un día sábado? Eso dice los católicos. Cristo resucitó un domingo. Entonces tenemos que guardar domingo. Exacto, en la tumba está descansando. Ese es el punto central. No la resurrección es obvia, pero él descansó. Ese es el punto. Pero noten, él resucita, ¿y quién más resucitaron? Una multitud resucitó con él. ¿Y saben precisamente quiénes fueron resucitados? ¿Y quiénes específicamente? Los justos. ¿Específicamente quién? Los que guardaban la ley. Más profundo, los mártires antes de Cristo. O sea que Juan el Bautista capaz que estuvo ahí, porque fue un mártir o no. No sabemos, no dice nada, pero son mártires. Sigamos. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozo séquito, es decir, de la escolta. Sigue diciendo, al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda, busquen rápidamente Salmo 24.
pasa esto? Salmo 24. ¿Listo? Versículo 7, porque dice, al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda. ¿Qué dice? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. Ese dice el versículo 7. Gozosamente los centinelas de guardia responden. El versículo 8. ¿Quién es este Rey de gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta del sublime Lord. Jehová, dice el versículo siguiente, o el que continúa. Jehová es el fuerte y valiente. Jehová es el poderoso en batalla. Sigue diciendo, el versículo 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. Vuelvo, dice otra vez, el versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Es decir, estos versículos, ¿en qué momento ocurrieron? En la ascensión de Cristo. Es decir, no es lo interesante, todos los ángeles van a esperar la ascensión de Cristo. Y ahora están entrando ¿dónde? ¿Dónde? En el cielo, exactamente. Entonces, los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par. Y la muchedumbre angélica entra con ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. ¿Por qué armonía triunfante? ¿Por qué? Porque Cristo fue victorioso y rescató a todos los seres humanos. ¿A quién rescata? ¿A todos los seres humanos? Sí, rescata a todos los seres humanos si lo aceptan como Salvador. Exactamente. Van captando. Una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono. Y el derredor del arco iris de la promesa. Allí están los querubines. No tenemos interesante, acá se menciona querubines y serafines. Son otros tipos de ángeles, como que son jefes, comandantes. Los primeros que aparecen son los querubines en el capítulo de Génesis 3, versículo 24, ¿sí? Y los serafines aparecen justamente en Isaías 6, 2. Si ustedes leen, dice que tienen 6 alas. Exactamente. ¿Con la qué? Cuando los chicos lo aprendimos para el que empieza a ser afines de 6, así que se lo tienen. Está bueno ese punto. Mi buen original no sé si es eso. Está bueno, está bueno. Dice, y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos. Ahora, esto es lo mismo. Lo que está haciendo el lenguaje es ampliar. La misma punto de los ángeles amplía un poquito más. Los ángeles son mensajeros, protectores, ¿y qué más? Defensores. Hablan de lo mismo, ¿se entiende? Comandantes, hijos de Dios, representantes del mundo, ¿se entiende? Nunca cayeron están. No sé qué dice ahí, no importa. Dice, el concilio celestial demanda, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, y sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo. ¿Por qué? Porque Cristo había triunfado o no había triunfado. ¿Y cuándo triunfó? Digan ustedes. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando murió, en realidad, resucitó, ya venía. Era obvio, Satanás trató de anularlo, pero era imposible, porque cuando murió Cristo, alabaron del cielo porque Cristo murió sin cometer ni un solo pecado. Porque si cometió un pecado, ¿Cristo podía salvarnos? Absolutamente. Sigamos. Pero con un además, porque acá dice, estaban allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar un triunfo. Pero con un ademán, ¿es lo de qué? Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra en la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasados, sus pies lastimados,
alza sus manos en señal, no sé, de que le clavaron las manos. Presenta los trofeos de su triunfo. ¿Quiénes son los trofeos de su triunfo? Las primicias. Dice, ofrece a Dios la maravilla de las primicias, aquellos que resultaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de la segunda venida. Se acerca al Padre con quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Noten, si solamente hay un solo pecador, Dios, Cristo, es feliz. Pero hay una multitud. Sigue diciendo, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en un caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la pieza humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Se oye la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptados en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, el Padre y el Hijo. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodearon a sus hijos y se da la orden. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué tienen que adorarlo? Dígame. ¿Por qué? Porque es vencedor, ¿sí? Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La huesta angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría, y la fortaleza y la honra, y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces en armonía, acentos que proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos. ¿Qué estaban festejando? ¿Cuándo realmente ocurrió todo esto? Por la ascensión de Cristo. ¿A dónde? Al cielo. ¿No te leyeron Salmo 24, el versículo 7 en adelante? Lo que está hablando Salmo era la profecía que se iba a cumplir 1000 años antes de que Cristo naciera. 1000 años antes. Ahora, ¿por qué Cristo pudo abrir el libro? Tomar el libro y abrir el libro. ¿Cómo? Único digno. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Por qué era digno? Tenía el poder, sabiduría, la deuda del hombre. Vamos por ese lado. Cuando vamos al Levítico 25, dice que podía rescatar a uno que se perdía, su pariente más próximo vendrá. ¿Y qué? ¿Quién podía rescatar? Un pariente cercano. Noten lo que dice Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de
Judá, la raíz, ¿de quién? De David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué dice la raíz de David? ¿Cómo pariente? La descendencia. Lo que quiere decir que Cristo, al hacerse hombre, se hace y vencer, es el que venció a Satanás, porque tenía que vencer a Satanás como ¿qué? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Ahora, hago un paréntesis. Si Cristo eliminaba a Satanás siendo Dios, ¿qué pasaba? ¿Cómo? Sí, pero si tenía ventaja, ¿qué pasaba? ¿Yo lo podía eliminar? Sí. No era ser justo para el hombre. Pero no justo, pero ¿qué iba a generar eso? ¿Qué? Discordia entre los que no sabían. Discordia, mejor dicho, dudas. ¿Por qué lo mató? Hay que alabarlo porque me va a matar. Hay que alabarlo. ¿Se dan cuenta? Si Dios no ponía el plan de redención, que era el plan B, se automáticamente destruía a Satanás. ¿Qué pasaba? Todos con miedo iban a adorar a Dios. Y tenía que eliminar esa duda. Entonces Cristo, cuando vino a esta tierra, que era el Dios eterno, se hizo hombre. Y vivió como hombre. ¿En qué momento de la historia dice la Biblia que se transformó Cristo? Hay un momento. ¿En qué momento? Ascendieron a un lugar. 3. Cuando estuvo con Elías y Moisés. Moisés. Y fueron 3 discípulos. Exacto. Juan, Santiago y Pedro. ¿Y qué pasó con Cristo? En ese momento se transformó, pero simplemente para que viera quién es. Pero después de eso se transformó otra vez en humano. Ahora escúchenme bien esto. ¿Cristo podía vencer a Satanás como Dios? Sí. ¿Pasó hambre Cristo? Sí. ¿Tuvo sed? Sí. ¿Tuvo problemas que tenemos nosotros? Sí. Él vivió lo mismo que vivimos nosotros. Por eso tenía que ser hombre, aunque era Dios, no ejerció la divinidad, porque si ejercía la divinidad, ¿qué iban a decir? Ah, claro, vos sos Dios y venciste porque sos Dios, así cualquiera vence. Por eso se transforma en un hombre que padeció lo que padecemos nosotros, pero no tenía que cometer ni un pecado, porque así, ¿quién vencía? Satanás. ¿Van captando? Miren. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, sería el ascendente, ¿sí? Y el linaje, que sería el descendente de David. Noten, era el ascendente y el descendente. ¿Por qué? ¿Por qué ascendente? Porque era Dios, estaba antes que todo. Pero después era el descendiente de ¿quién? De David. ¿Se dan cuenta? Y ahí él pudo vencer, pero siendo descendente de David no podía ejercer el poder de Dios, porque vemos que Dios ama al ser humano. Miren, para ir terminando. En Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica, ¿qué significa la palabra santifica? Aparta. Y los que son santificados, los que son apartados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero si es Dios. No, pero se hizo hombre, entonces es hermano nuestro. Vivió como hombre y nos rescató. Dio su vida por nosotros. ¿Ustedes están entendiendo lo que pasó Cristo en la cruz? Yo les mostré cómo estaba clavado en la cruz antiguamente. Les mostré cómo era clavado en la cruz. ¿Cómo se muestra así, no? ¿Así? ¿Está bien? ¿Sí o no? En realidad no era así clavado en la cruz.
Y no era acá en las manos, era acá. Porque acá en las manos no resistía. Lo clavaban acá. Y no así. Así. Y clavaban los pies de este lado y de este lado. No juntos. Y soportaban el peso ahí. Por eso le rompen los huesos a quienes. A los ladrones que estaban con Cristo. ¿Para qué? Para que se ahoguen. Y eso pasó Cristo. No pasó ese momento porque ya murió. Pero ¿por qué Cristo transpiró sangre? ¿Por qué? Díganme ustedes. Ese fue el momento de decisión de Cristo. ¿Muero o no muero? ¿Muero o no muero? Yo soy inocente y tengo que dar la vida por todos. Y por eso transpiró. ¿Y el Padre lo escuchó? Sí, pero no. Porque él quería ver al Padre. ¿El Padre qué hizo? ¿Y por qué se dio vuelta al Padre? ¿Por qué? ¿Por qué? A las madres, a los padres. ¿Podrían soportar ver cómo son lastimados a muerte sus hijos? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es el amor que tenía el Padre. No pudo soportar, llegó la hora, dijo, no, tengo que ver a Cristo, que no. ¿Qué le hicieron primero? Transpiró y después ¿qué le hicieron? Le latigaron. Y ustedes vieron esa película, que seguramente lo vieron, que le sacaron desastre. Le pusieron una manta y cuando llegó le arrancaron la manta y le estaba todo unido, la sangre se le pegó todo. Y donde más sufrió Cristo, ¿saben cuándo fue? Cuando en la cruz lo ponen derecho y se cae. Es el momento de mayor y Cristo clavado en la cruz seguía amándonos a nosotros. Los sacerdotes decían, maldice esto, y Cristo maldijo a la persona. ¿Cómo? Y al contrario, pidió que lo perdonara. Hay que entender, hermano. Cristo dio su vida por nosotros. Llegamos a entender esto. Sí, no la reflexión. Pregúntele a los discípulos, ¿la pasaron mal cuando murió Cristo? Todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. En primer lugar, ¿estamos aceptando a Cristo como nuestro Salvador? En segundo lugar, ¿estamos viviendo como hijos de Cristo? ¿Desde su vida por nosotros? Y esta historia no tiene que ver, tiene que ver con los sermones que se me acaba de cruzar José Fornero. En cierta oportunidad, para terminar, ¿no? Había un esclavo de edad que estaba siendo vendido, o sea, era viejo. Y él dijo, ya estoy, hasta acá llegué, soy viejo, ya no voy más para ser esclavo. Estamos hablando más de 100 años atrás. Entonces se le acercaban, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Y se acercaban y yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, hasta que se acercó una persona. Lo miró, le dijo, yo no voy a trabajar, no voy a trabajar, y le dijo, lo compro. Y lo compró. Y durante todo el viaje, este esclavo anciano repetía lo mismo. Yo no voy a trabajar, ya prefería morir. Hasta que finalmente llega al lugar y este hombre, el esclavo, repetía lo mismo. Yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Entonces se acerca al nuevo amo y le dice, eres libre, te puede decir. El esclavo como que no creyó. Eres libre, te puede decir, para eso te compré. No puede ser. Se sintió contento. Ay, por fin, me voy. Y se fue caminando hasta la terminal, hasta la entrada, que era antiguo, ¿no?
tiene dinero, ¿no? Y cuando estaba saliendo se detiene, empieza a pensar, ¿a dónde voy? No tengo casa, no tengo familia, no tengo dinero. ¿A dónde voy? Entonces se dio vuelta, caminó hacia donde estaba el que era su amo, porque ahora no era su amo, y le dice, yo voy a ser tu esclavo a partir de ahora, porque tú me diste la libertad. ¿Se entiende lo que hizo Cristo con nosotros? Dio su vida por nosotros. Estamos viviendo como buenos cristianos, tenemos defectos como todos, pero entendemos la solemnidad de seguirlo a Él, de amarlo sinceramente. Que tenemos defectos, todos tenemos defectos. Dependemos de Dios todos los días. Por eso la oración es de pedir perdón todos los días. No solamente me pasaba acá, no, es todos los días. Cristo dio su vida por nosotros. Hermano, ¿cuánto termino? Yo no puedo decir, no digo por qué me pasó esto en mi vida, que casi me muero. Me falta una cuarta operación. ¿Saben qué pregunto? ¿Para qué? No lo sé. No lo sé. Yo recuerdo cierta oportunidad, creo que fue después de la segunda operación, yo casi no me acuerdo de nada. Que una jefa de enfermeras me escuchó. Rápido, para atender, yo estaba sentado en la silla de ruedas, ¿sabes? Porque me quedó un lugar. Y estaba, me acuerdo, mirando la ventana, la cama estaba acá, y acá no me acuerdo que había. Al final se acercó la jefa de enfermería. Me escuchó. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Sabes qué me respondí? O sea, ¿sabes qué me estaba pasando? Yo estaba llorando. ¿Y sabes por qué lloraba? Porque le pedía perdón a Dios. Se había atrevido un pecado. Se había hecho algo incorrecto. Qué familia, se lo contó a mi señor. La pena, me acuerdo, Sosita, pero yo lloraba y dije, me pido perdón a Dios. Si he cometido una falta, un pecado, y fui operado una vez, yo no tengo que ser operado otra vez. Que nuestra vida sea continuamente seguir a Cristo. Que pidamos perdón a Cristo continuamente. Somos de cometer errores, pero no olvidemos el sacrificio que hizo Él. Dio su vida por nosotros. Ahora depende de nosotros si queremos seguir siendo verdaderos cristianos. Seguir siendo seguidores de Cristo. Que el Señor les bendiga. Amén.